¿Qué hola mi gente? Hola. Hola amigos, aquí no saben con quién estamos hoy. Estamos con Lolascu. Con la Lola vamos a pasear, estamos frente por frente al Hotel Royal Tulip, aquí en la ciudad de Almatá. Lo ven ahí para que sepan, si quieren venir a visitar este lugar, ese lugar está para allá, está muy bonito. Así que se lo vamos a ir mostrando ahora. Sin más preámbulos, vamos hacia ahí y se lo mostramos. Así que comencemos. Acabamos de llegar, el lugar se llama Tirincourt. No sé si lo pronuncié correctamente, pero algo así. Aquí estamos, se permiten los animalitos, se puede pasear con Lola, algo que me gusta mucho porque Kazajistán, a diferencia de España, es un lugar donde no es tan común encontrar lugares donde se puede pasear con los animales. Por ahora lo voy a mostrar un poquito para que vean cómo está súper bonito. Vamos allá. Aquí ven el territorio, hay como una especie de lago y un paseíto. Vamos a irle mostrando. Vamos por allá. Vamos a caminar un poquito para mostrarles lo que hay. Lola, vamos. Miren qué bonito como hay gente. La gente viene a pasear aquí. Aquí va Lola muy contenta. Hacía rato que no paseaba en otro lugar que no fuera el parquecito de abajo de la casa. Así que vamos a mostrarle. El lugar parece estar bastante grandecito. Vamos a ver qué tenemos aquí, que podemos mostrarles, de qué podemos disfrutar. Aquí está la calle, pueden ver los coches pasando. Y aquí vienen las parejas románticas, como pueden ver, se acuestan en los banquitos a descansar. Yo estoy feliz porque estoy con mi amor, ¿sí, mi amor? Sí. Y con Lolita. Seguimos mostrándoles. Como pueden ver, aquí hacen sus arreglos, ponen las flores, las rosas. Es un lugar bonito. Este lago evidentemente es un lago en el cual no se puede bañar, ¿no? Hay que tener claro. Miren qué interesante estas flores. ¿Qué tipo de flor será? Si alguno lo sabe, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Cómo se llaman estas flores? Están muy bonitas. Esta debe ser la misma, pero todavía está cerrada. Aquí vemos estas pequeñas. El parque es bastante grande, como pueden ver, sigue hasta allá. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí para mostrarles. Como ven, está prohibido bañarse. Quiere decir que es un lugar para pasear, pero en el agua no se puede. Eso que Lola quería darse un chapuzón hoy. Qué pena. Aquí hay un pequeño gimnasio, como pueden ver, con peso y todo. De aquí se ve, se los voy a mostrar más de cerca. Creo que voy a estar viniendo aquí todos los días porque necesito ir al gimnasio para bajar de peso. Miren aquí, qué bonito está todo. Vamos a mostrarle parte del gimnasio que podemos ver aquí. Miren aquí los aparatos con sus pesos, como pueden ver. Aquí lo ven. Muy bonito y completamente gratis. O sea, no hay que pagar absolutamente nada por esto. La entrada del parque es libre. Está muy bonito. Estamos dándole la vuelta para después pasar por otra parte que está interesante. Vienen aquí otra vez las mismas flores, pero de otro color. Bueno, pienso yo que sea la misma flor, no estoy seguro, a lo mejor es otra. Está muy bonito. Nuestros amigos se quedaron del lado allá. Vamos a ver si los podemos encontrar. A ver dónde es que están. Se nos perdieron. Aquí ven, hay como una especie de plataforma para mirar el lago más de cerca. Vamos a probar ahora. Se sube por allá. Así que vamos a caminar hasta ahí. Vamos a subir para mostrarles esta plataforma. Se ve que está muy bonito. A ver si les puedo mostrar el lago de una forma más de cerca. Miren qué bonito está este paisaje. Wow.
Está súper bonito. Miren aquí qué bonito está este río. Está exactamente al lado de la zona que les mostré primeramente. Y parece que va por todo ese alrededor. Está súper bonito. Me gusta. Pero más me gusta mi amor, que está muy linda. Aquí nos estamos acercando a esta zona que se ve muy bonita. Como pueden ver aquí, entre estos árboles. Ahora, tanto nosotros como nuestros amigos tenemos hambre, así que vamos a encontrar un lugar donde podamos comer y después de eso pues les seguiremos mostrando lo bonito que está este lugar. Les prometo que voy a bajar aquí y voy a entrar a este lugar para que lo vean desde ahí, cómo se ve también lo que es el paisaje del lago desde aquí. Lola nos está guiando. Nache Kid. Lola, dime a dónde tengo que ir, que tú eres nuestra guía. Miren qué bonito está todo. Está súper bonito. Miren, aquí estas flores. Está precioso. Como pueden ver, aquí hay una cúpula. Miren qué bonito está el lugar. Vamos a ir para allá, para asomarnos y ver el lago desde aquí. Está súper bonito. Y de hecho estamos en verano, pero no hace calor por el horario en que estamos. El viento está súper bueno. Muy agradable. Precioso. Tenemos mucha hambre. Vamos a buscar dónde comer porque tenemos unos taquitos. Vamos a probar a ver qué tal. Lo compramos en un lugar de dudosa procedencia. No es que sea dudosa, es que nunca lo hemos comido ahí. Vamos a ver si están buenos. Pues nada, en lo que buscamos dónde comer, les voy a ir mostrando este paseíto, aunque no sé si después que baje aquí se podrá volver a subir, creo que no. Así que voy a irme por aquí. Pero bueno, lo voy mostrando aquí estas flores. Están bonitas. Están súper bonitas. Pues mira, sí se puede. Así que voy a bajar y después vuelvo a subir. Para que vean esta zona. Está súper bonita. Aquí pueden ver qué bonito se ve. Esto es un parque muy tranquilo, un parque familiar. De hecho no hay ninguna bocina con música ni nada parecido. Es un lugar más bien tranquilo. Ustedes pueden venir aquí en familia, pasar un rato agradable, tanto sean las personas que viven aquí en la ciudad de Almaty como los que vienen de visita a conocer este hermoso euroasiático país. Es un parque para venir cuando todavía hay sol, lógicamente. No veo muchas lámparas, creo que sí las hay, pero imagino que es un parque que funciona más bien de día. Aquí pueden venir, pasar un rato agradable, hacerse fotos. A la vez también pueden hacer picnic, comer aquí. No he visto ningún puesto de comida. Eso sí, significa que tienen que hacer como nosotros y traer su propia comida. Más adelante, cuando venía, vi un restaurante, pero está completamente aparte, o sea que simplemente es ir ahí. Pero si quieres tener la experiencia de comer en el lugar, pienso que esta es la mejor opción. Pues aquí, como ven, ya se baja y hay personas haciendo picnic, ya están en sus lugares, así que ahora creo que vamos a comer. Mi amor se había ido por otra pequeña callecita, pero ya está de regreso con la Lolita. Pues miren aquí esta zona para jugar los niños, es como con arena. Miren qué bien. Ahí están sus aparaticos. Está interesante, está bonito. Me gusta. Para venir con los niños, para que jueguen. Osito, Miren qué bonito está este. Les comento que a mi esposa le digo osito
la palabra porque ella me dice a mí eso. Ella dice que yo soy un osito. Primero empezó a decírmelo en ruso, niet viet, y después aprendió la palabra en español y ahora ya se quedó para siempre el osito. Pues les sigo mostrando esta zona. Como pueden ver aquí, toda esta zona sigue siendo zona de jugar. Está súper bonito. Me gusta mucho. Acabamos de encontrar un lugar libre para comer. Miren qué bonito y qué bueno está esto. Está súper interesante. Incluso ahí está un lugar donde se puede comer como una especie de mesa. Está muy interesante. Está bonito, bonito. Me encanta. A la gente que le gusta la naturaleza, como el caso mío, está súper bueno. Lola, mira, agua. Lola, ven. Agua. Pues miren, estos son los taquitos que vamos a probar. Sin empezar a comer, ya les diré que no están a nivel de calidad de un taco verdadero. Primero que el taco, lo más importante es que no se debe poder cerrar a la cantidad de relleno. Y esto está que se rellena de lo más fácil. Muy fácil de sellar. Así que no... Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. Vamos a probar esto. Una imitación de tacos con una salsa que no sé. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Esto es lo que hay. Debe ser que tengo mucha hambre, porque me gusta, pero claro que no tiene comparación. La salsa es picante, eso me gusta mucho. La carne no está mala, pero le falta sabor. Pero bueno, es lo que hay. Está bueno, se puede comer. Aquí, como pueden ver, hay unas mesas de tenis. No hay nadie jugando y tampoco están las pelotas ni las raquetas, lo cual significa que la persona que venga a jugar tiene que traer sus utensilios, por decirlo de alguna manera, para poder jugar. Desde aquí se debe ver la vista del río. Bueno, aquí está el puentecito, el río no se ve bien desde aquí. Ya bajaré y se los mostraré más de cerca. Y desde esta esquina quiero aprovechar para detenerme unos minutos y contarles un poquito de la historia de este lugar, el porqué de su construcción, ya que no es un parque cualquiera. Tiene una información muy interesante. Así que les comentaré que fue construido en 1974 para combinar el aire urbano con el entorno natural en el extremo este de la ciudad. La infraestructura incluye un estanque con patos, zonas de entrenamiento, área de juegos, mesa de tenis, un campo de fútbol, alquiler de bicicletas de Almaty, bancos para sentarse y puestos de navegación. En el siglo XIV, Mark Ertel inventó este método, que es un método de paseo donde el terreno no es recto todo el tiempo, tiene subidas, bajadas, distintas formas, y es una manera de hacer la caminata saludable. Si las personas hacen esta caminata todos los días, es muy saludable por esos cambios que tiene en su estructura. Y ese método fue adaptado a este parque cuando se construyó, y por eso se dice que es un parque bien saludable para las caminatas, tanto sea de los jóvenes como las personas mayores, yendo desde el principio hasta el final de una punta a otra. Les comentaré que qué bueno que no traje la pelota y la raqueta. ¿Ustedes saben por qué? Yo pensaba que era bueno jugando tenis de mesa. En la escuela jugaba mucho en Cuba, pero hace poco tiempo tuve, vamos a decirlo así, la mala situación de ser humillado, derrotado con gran diferencia por mi esposa. Y ella vino hoy conmigo, así que qué bueno que no traje la raqueta. Pues seguimos este paseo. Vamos a ver qué nos encontramos más allá. En este momento estoy caminando solo, ya que mi esposa con sus amigos se quedaron todavía en la zona donde estaban comiendo, y yo aproveché para seguir y mostrarles un poco más de este paseo. Quiero ver si puedo llegar a la parte de allá donde puedo bajar y mostrarles el camino a ustedes, pero por la parte de abajo.
donde se puede notar el río, que está muy bonito. No sé si de aquí podrán ver un poco de la zona de las cuales estoy hablando. Creo que debe ser aquí ya. Vamos a ver cuando nos acerquemos si ya se puede bajar por ahí. Aquí, como ven, hay este pequeño puente que va hasta la zona donde están los baños y algunas casas, pero no es ahí donde queremos ir, sino aquí abajo. Y por lo que ven, aquí hay un camino para bajar, y por aquí mismo pienso bajar y ir de camino de regreso hasta la parte donde está mi esposa y sus amigos. Así que ahora les mostraré cómo se ve esta trayectoria. Aquí donde están doblando estas personas, entraremos nosotros también. Por aquí. Aquí, como ven, se ve bien el río, que me da unos deseos de bañarme, pero no se puede. Es que en el verano no hay nada más rico que un chapuzón, pero por ahora aquí no toca. Aprovecho este momento del video para informarles, proponerles que vayan a ver la serie que hice en España junto a mi esposa, que estuvimos allá de visita. Les digo, y no porque sean mis videos, quedó espectacular. A mí me gustó mucho, a mi esposa también. Se la voy a estar dejando por aquí arriba, aquí donde ven, para que la cliquen y puedan ver esa serie que está espectacular. Y nada, seguimos comentando otras curiosidades. Les diré que además de este canal, que es el canal de los vlogs, de los viajes, mostrándoles las cosas interesantes de Kazajistán, entre otras cosas, también tengo un canal musical. Un canal musical, ya que mi trabajo principal, para los que no lo saben, es que soy cantante. Así que en el canal musical les enseño todas mis canciones, mis videoclips, mi trabajo que hago respecto a la música. En los comentarios, en el comentario fijado, siempre dejo el link, o sea, el enlace a ese canal. Pasen por ahí, miren, y si les gusta, suscríbanse para que me apoyen, ya que ese canal tiene un poco menos de apoyo que este, tiene menos suscriptores, menos seguidores. Sinceramente me ayudarían mucho. Y otra cosa muy importante, si todavía no te has suscrito a este canal, al canal Isaac Nómada, y te gusta lo que estás viendo, por favor suscríbete, que es gratis. No necesito nada más, con eso me estarás ayudando. Suscríbete, deja tu comentario en los videos, deja tu like, y de esa forma me estarás ayudando completamente. Muchas gracias de antemano. Llevo buen rato caminando y todavía no sé si ya llegué a la parte o ya pasé donde estaba mi esposa con sus amigos. Pero bueno, la próxima oportunidad que tenga de subir, voy a subir. Y si me pasé, pues creo que tendré que regresar. De hecho, sí, creo que me pasé, porque la zona de jugar de los niños estaba mucho más allá. Pero bueno, no pasa nada, subiremos por aquí. De paso verán la zona de juegos un poquito más de cerca y caminaré hasta donde se encuentra mi esposa. Vamos a subir por aquí ahora, les mostraré. Aquí ven, esta es la zona de juego. Miren qué bien. Está súper bonito. Pero bueno, voy a coger por el borde para no pisar la arena. Y voy a subir por aquí. Me entró arena en el zapato. Sabía que algo tenía que suceder. En esta zona de juego no habíamos estado. Esta es la zona de abajo que les mostré de lejos. En la que habíamos pasado anteriormente fue en esta de aquí. Esta es otra que está más abajo. Así que ya pudieron verla un poquito más de cerca. Pero vamos a volver a lo que es el camino principal, que está por allá. De hecho, aquí la gente cuando entran dejan los zapatos, como pueden ver. Yo no lo hice y tengo arena adentro, pero bueno, cuando llegue a la casa lo tendré que limpiar. Ahora vamos a caminar otra vez hacia allá. Vamos a pasarle nuevamente por al lado a nuestro amigo el oso para llegar hasta donde está mi esposa. Estoy casi seguro que ella no me ha extrañado en lo absoluto, porque ustedes saben que a las chicas les gusta mucho conversar, hablar de sus cosas, y como está con su amiga, ellas deben estar hablando,
Y como está con su amiga, ellas deben estar hablando, conversando, y para ellas eso es algo principal y fundamental. Ya los veo de aquí, están cerca, así que ahora les muestro. Oh, вообще меня не escuchado. Pues ya nos vamos de aquí. Había más recorrido allá al final, pero se veía bastante largo, así que decidí no seguir. Y bueno, lo más interesante lo encontré del lado de acá. Lo único que no pude ver fue el campo de fútbol que decían que había aquí. Pero bueno, no creo que sea lo más importante de este parque. Ya lo más importante que era el lago y esta zona de paisaje se las mostré. Pues nada amigos, esto es todo por hoy. En ese caso, ustedes saben, ¿verdad? Apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones que suena. Din, din. Bueno, está maestra, ustedes saben. Y nos vemos en un próximo video por aquí o por aquí, bueno, ustedes verán. Les estaré dejando el último video que subo. Y nada, nos vemos en una próxima aventura. Y miren quién está aquí. Lola. No sé si estarán en el próximo video. Si ustedes dan mucho like y lo dicen en los comentarios, saldré con Lola la próxima vez. Así que ustedes saben. Chao, chao. Adiós. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos aquí hoy, hay bastante viento, pero estoy probando el micrófono con la reducción de ruido. Así que se supone que este viento no nos debe afectar. Nos han recomendado mucho venir aquí. Esto es un lago artificial que hay aquí en la ciudad de Mati que se llama Sairán. Y hace poco tiempo decidieron hacer una construcción que aún no ha terminado, pero dicen que ya se puede pasear, entonces quiero mostrarles cómo se ve esta construcción, este parque, este paseo tan agradable que han hecho para que las personas puedan venir aquí a pasear, a disfrutar de este paisaje y este lugar. Así que ustedes saben, se los voy a mostrar, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Nomad y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Pues aquí, como ven, estamos en Sairán. La entrada debe ser por allá, así que entramos por la parte de atrás, pero bueno, vamos a ir hasta allá para que vean. Aquí sigue hasta allá para sentarse, un paseíto, pero bueno, esta no viene siendo la parte principal, este viene siendo el final. Así que vamos a ir por aquí para mostrarles lo que hay del lado de allá. Como pueden ver, hay trabajadores que están limpiando, arreglando, porque la construcción de este lugar todavía no se ha terminado, a pesar de que está bastante adelantada. Ahí están los carteles que dicen que no se puede nadar, no se puede tirar uno aquí en este lado en estos momentos. A principios del verano sí se pudo, pero no por aquí, sino por allá, por una parte que vamos a estar. Las personas se bañaban, pero ahora que están haciendo esta construcción, de aquí no se puede tirar. Y también que el aire y el viento están un poco fuertes, no está en las mejores condiciones, entonces para protección y proteger la vida de las personas, pues se dice que por ahora no se puede bañar. Miren cómo están sembrando árboles, todavía están agarrados para que ellos prendan bien en las raíces. Aquí como ven, trabajadores con sus brochas, con sus herramientas, pintando y acomodando todo el lugar. Vamos a mostrarlo un poquito más de cerca. Miren qué lindo, aquí está el cartel que dice que está prohibido nadar, pero aquí pueden ver el lago, que es bastante grande de hecho. Está súper bonito. Y aquí está mi amor, saluda a la cámara. Estamos mostrando qué bonito está este lugar. Aquí está la terminal de ómnibus que se llama Sairán. Imagino que a este parque, a este lado, le pusieron Sairán por la terminal, o quizás es al revés, se lo voy a estar dejando por aquí, porque voy a buscar la información. Ahí que fue lo que se llamó primero Sairán, pero bueno. El lago este siempre ha estado aquí, y digo que es un lago artificial porque en invierno se vacía completamente porque se congela el agua, y en verano ya empieza a bajar porque esta agua viene de las montañas, y cuando se empieza a descongelar, toda esa agua va cayendo y llega hasta aquí. Como ustedes saben, Kazajistán, sobre todo la ciudad de Almaty, está rodeada de montañas bastante altas. Entonces,
Se ve súper bonito y este nuevo diseño que han hecho, como pueden ver, aquí está súper bonito. Vamos a seguir caminando. Parece que en este horario, por haber sol, no hay mucha gente paseando. La gente seguro tiende a venir por la noche, que de hecho me comentaron que por la noche están muy bonitos por las luces que han puesto, que ahora están apagadas, pero déjenme mostrarles un poquitico para que vean. ¿Ven? Han hecho este sistema moderno con sus luces, que como comentan hay varias de colores y cosas así, que está bastante bonito. Vamos a subir por aquí y les seguimos mostrando. Pues este es el paseíto de Zairán. Realmente no sé si es que esto se llama Parque Zairán, Lago Zairán, o cómo se puede nombrar específicamente, pero bueno, no importa. Lo importante es que está súper agradable y les voy a deber también mostrarles cómo se ve por la noche, cuando ya el sol se esconde y encienden los bombillos, porque me han dicho que también está súper bonito y súper interesante. Y ahora les muestro cómo ven que están trabajando personas, trabajando, arreglando, sembrando y poniendo todo esto para que se vea bonito. También está lleno de bancos, como pueden ver, para que las personas puedan sentarse. ¿Au? ¿Dónde? Ah, dicen que hay un perrito aquí abajo tapándose del sol. Mírenlo ahí. Está gracioso. Encontramos el puente del que nos habían hablado. Se los voy a mostrar. Un poquitico primero así y después vamos a pasear y a caminar a través de él. Aquí ven. Está el puente que nos lleva hasta el lado de allá. Vamos para allá para que vean este puentecito. Según lo que me comentan, por la noche está súper bonito. El paisaje está como que más interesante. Y no es que esté más interesante, es que el problema es que a esta hora el sol está bastante fuerte y te lo sientes, te pica. Pero yo les dije que iba a mostrárselo tanto sea de día como de noche. Así que les deberé una oportunidad en la cual se los mostraré de noche. Aquí está este puente. Estamos prácticamente solos en el parque, ¿eh? No hay mucha gente debido al calor y al sol. Ahí vieron que pasó el muchacho con su carriola eléctrica, su scooter. Ya eso lo he comentado en otros videos, pero se lo repito para el que no lo ha visto, que aquí en Kazajistán, en la ciudad de Almaty, está ese servicio de los scooters en toda la ciudad. Te los encuentras donde quieras y simplemente trabajan con un sistema GPS, quiere decir que tú lo puedes alquilar donde quieras y después dejarlo donde quieras, que las personas los encuentran. No te lo puedes llevar para tu casa, lógicamente. Tiene que estar en las calles o en las avenidas. ¿Y cómo funciona el sistema? Simplemente en el teléfono tú instalas una aplicación, que es la aplicación de la marca de esos scooters. Y con esa aplicación tú simplemente pagas desde el teléfono el tiempo que lo vas a usar, 1 hora, 2 horas y así. Y te vas con ellos por la ciudad sin problema ninguno. Nos estamos acercando a la otra parte del parque, donde dobla. Se lo vamos a mostrar, pero mientras tanto, déjame enseñarles un pequeño paisaje del panorama. Y como pueden ver, hay varios edificios alrededor. Algunas personas vienen aquí a sentarse, como pueden ver el señor ahí, está muy de lejos, quizás cuando estemos de cerca lo ven. Y aquí, en todas estas plataformas, ven esas cajas negras, no sé lo que es, pero parecen ser bocinas. Y quizás aquí ponen música, más bien por la tarde o en qué horario, no sé. Amor, está Calcalón, ¿qué tal? Está interesante, hay un bote por allá, edificio, como les dije, el señor disfrutando de una siesta o de un descanso bajo el sol fuerte y potente. Y aquí está la entrada, se las voy a mostrar ahora antes de doblar, pero bueno, rápido quiero enseñarles aquí esta partecita con arena, que veo que está un poco sucia, parece que han botado pomos y latas y basura. La gente a veces no es fácil para nada. Pero bueno, aquí ven, yo creo que como todavía no está abierto para que las personas se puedan bañar y eso, por ahora
todavía no han venido a esta parte, pero esto tienen que limpiarlo, que recogerlo, para que pueda ser un lugar con acceso al público. Pueden ver aquí un edificio, otros edificios por allá. Y bueno, nos estamos acercando a la entrada principal, porque en el día de hoy entramos por la parte de atrás. La quiero mostrar para que vean que esto está en el mismo centro de la ciudad, en una de las calles más transitadas de la ciudad de Almaty, que es la calle Toleví. Muchos son personas que simplemente están disfrutando del paseo. También los scooters los usan mucho para trabajar las personas que trabajan de repartidores. Como pueden ver, ahí hay muchos, están parqueados. Y aquí está la entrada principal. Ahí arriba lo que dice es Sairán. Esta es la entrada principal. Ahora vamos a ir hasta allá para ver qué nos podemos encontrar de ese lado. Mi mamá y Ulises se quedaron del lado de allá sentados, descansando, así que en un momento determinado tendremos que ir a buscarlos. Esto que ven aquí es la casetica de la policía. Salud, mi amor, mi corazón. Está estornudando, pobrecita. Esos son, este es de la policía y este de aquí, no sé, ahora nos acercaremos, pero es como para protección, para que las personas que estén aquí, si tienen un problema o si hay algo mal hecho, están ellos rápidamente cerca para rectificar este problema y esta situación. Esto aquí, no sé exactamente qué es. Me explica mi esposa que lo que dice ahí, no conocía esa palabra porque no es una palabra tan común, es como decir los socorristas. Ese es el punto donde están los socorristas. Si alguien se cae en el agua o se está ahogando o lo que sea, pues ahí vienen las personas a socorrer. Que en este momento es poco probable que eso suceda, teniendo en cuenta de que está cerrado el acceso al mar. Bueno, no al mar, al agua, porque esto viene siendo un lago. Miren aquí, estos perrillos paseando, está gracioso este. Oye, hay otro que se fue para allá. Aquí como están los cestos para la basura. Lógicamente este espacio, pienso yo, cuando se termine la reparación, esté abierto al público. En el sol, está fuerte, está brillante. Miren qué bonito está. Aquí pueden ver a los trabajadores haciendo la limpieza, cuidando este lugar. Eso es algo muy bueno, muy característico de los países de esta zona de Eurasia. Lo vi en varios países, lo he visto aquí, lo he visto en Kirguistán y donde más me asombró fue en Uzbekistán, cuando estuve. Me llevé la grata sorpresa de que la ciudad está impecable de limpia y se dedican mucho a eso, a limpiar la ciudad desde temprano en la mañana. Recuerdo que yo viajé allá a filmar un videoclip, ya que en Uzbekistán existen profesionales muy fuertes de lo que es la edición y la creación de videoclips para artistas profesionales. Y llegué como a las 4 de la mañana. Y ya en lo que iba de viaje del aeropuerto hacia el hotel, me pude percatar de lo limpia que estaba la ciudad y de la cantidad de personas que trabajaban en eso desde las 5 de la mañana. Aquí hay como una zona que parece como una zona de descanso. Vamos a mostrárselas. Ven cómo ponen flores. Esto está lleno de bancos. Como pueden ver aquí, con mesas. Seguro las personas pueden venir aquí a hacer su picnic, comer. Lógicamente cuidando lo que es la limpieza para que no se llene de basura. ¿Ven? Aquí están estos bajo techo. Es interesante, como una especie de barras. Amor, podemos venir aquí a hacer picnic. ¿Sí? Está interesante, mira. Un perrito. Vamos a acercarnos, pero tratar de que no se asuste para que vean cómo duerme. Miren qué bonito está. Este Firulais que ven aquí está cansado y decidió venir aquí debajo del árbol. Si se percatan, todos estos perritos tienen en la oreja una cosita verde, así, una chapita. Y
Les explico cuál es el objetivo de esto. Simplemente estos perros están protegidos por el gobierno, están la mayoría de ellos castrados, parasitados, libres de garrapatas y tienen todas sus vacunas. De hecho, el mismo gobierno los alimenta. Y entonces estos perritos viven en la calle, eso sí, pero están limpios. Son perritos que ya pasaron por ese proceso y los protegen. Están así y para ellos identificar que ya pasaron por el proceso, que no tienen ningún problema, no tienen ninguna enfermedad, es la chapita esa que le ponen. Pues como ven, esto está muy bonito. Hay otro puente por allá. Hay un puente al cual no hemos ido. Se los voy a mostrar ahora un poquito más de cerca cuando estemos, para que vean ese puente. Y miren qué bonito está aquí la vegetación. Los árboles paseando con mi amor. Quizás como tengo puesto la reducción de ruido no escuchan a los pájaros cantando, pero hay muchos pajaritos cantando, se oye muy bonito. Vamos a pasar por otro puente. Yo pensaba que el otro puente que estuvimos era el más importante, pero no, ese es el puente chiquito. El grande es este que les voy a mostrar ahora, pero quería mostrarles para que vieran. ¿Ven? Aquí parece que es donde se sientan los rescatistas, a pesar de que hay una oficinita por allá, pero aquí es donde ellos se sientan cuando está abierto el acceso. Pero en este momento no está abierto, comienza aquí y va desde aquí hasta allá. Es solamente esta parte. Aquí ven, el puente está largo. No le voy a filmar yo hablando todo el puente, se los voy a pasar en cámara rápida, pero para que vean de qué se trata, así que ustedes saben. ¡Vamos allá! Bueno, ya pudieron ver, el puente estaba largo, incluso en cámara rápida se demoró un poquito, pero nada, seguimos mostrándoles esta zona, como pueden ver aquí arriba, ¿ven? Como un paseíto, con unas especies de telas grises transparentes, para que entre el sol y a la vez se sienta un poquito la sombra. Aquí, como pueden ver, hay unas especies de asientos, pero parecen más bien camas. Las personas aquí se acuestan a descansar. Hay otros del frente, que podrán ver aquí, ¿ven? Este que está libre. Voy a probar a acostarme con mi amor para mostrarles cómo se ve. Ahora mismo. Está lleno también de bancos, donde quiera. Realmente están haciendo un muy buen trabajo. Mi amor, para probar. A ver, Tinete está bien. Dice que está cansada y que si se acuesta, después no hay manera que alguien la levante de aquí. ¿Qué ustedes creen? ¿Gustaba? Está cansada, mi amor. Pero la verdad que está rico aquí con este airecito que hay ahora mismo. Y esta sombrita. Se pasa sabroso. Miren cómo se ve el paisaje desde aquí. De este paseo. En esta zona de descanso. Ahí como pueden ver los muchachos tratando de pescar. Algo que no comprendo porque en este lado, según tengo entendido, al ser artificial no hay ningún pez. A no ser que los hayan soltado adrede, especialmente para hacer este tipo de procedimiento, pero no lo creo. O simplemente están jugando, pues no lo sé. Lo averiguaré y lo preguntaré. Está bastante lejos, la parte donde nos están esperando mi mamá y Ulises. Pensé que iba a estar más cerca, pero no. Pero bueno, vamos a ir lento, no tenemos apuro. Y ahora les mostraré cuando ya estemos cerca de la parte de allá. Aquí, como pueden ver, están estas cositas, no sé cómo llamarlas, pero como pueden ver, está abierto ahí como para cambiarte de ropa. Si viniste vestido y quieres cambiarte con la ropa para bañar, se cierra y adentro te puedes bañar y allá adentro te puedes cambiar sin ningún tipo de problema. Al lado de acá tenemos otros baños de otras casetas. Yo te imagino que las personas aquí también hay arena, ¿ven? Pensé que no, pero sí. Lo que pasa es que está cerrado, quiere decir que hay bastante espacio para bañarse. No me extrañaba a mí que fuera solamente en el lado de allá. Y esto seguro tiene también su caseta de la policía,
y de los socorristas y esas cosas. Se escuchan el ruido, que están haciendo reparaciones. Es lógico porque todavía esto no lo han terminado completamente. Todavía está en proceso, pero ya se puede salir, pasear y disfrutar de una caminata. Pues nada, ya nos vamos. Como pueden ver, se puede ver una parte del parque. Nos estamos yendo porque tenemos hambre, así que vamos a ir a ver si comemos algo para después ir para la casa. Pues acabamos de llegar aquí a este restaurante que se llama Vilca, donde vamos a almorzar. Eso se puede decir que es un almuerzo tardío, porque ya van a ser las 4 de la tarde, pero como estábamos en la calle filmando, no pudimos hacerlo antes. Así que ya saben. Bueno, mi gente, ya saben, vamos a comer. Esto no se lo voy a mostrar porque es que el video de hoy no se trata de comida. Así que tenemos mucha hambre, así que vamos ya directo al asunto. Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones que suenen. Así. Y nos vemos en un próximo video. Por aquí o por aquí, porque no me acuerdo, voy a estarle dejando el último video que hicimos súper interesante. Nos vemos en un próximo y ustedes saben. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao, chao. Chao. Pues aquí, como ven, donde vamos a comer, están los cortes de carne ya listos, incluso de pescados. Miren qué bonito está. Vamos a almorzar porque tenemos hambre. Aunque esta es la parte preferida de mi mamá, porque a pesar de que hay dulces, está esto, que es su dulce preferido, el tiramisú. Hola, mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Vamos a almorzar aquí, en Vilca. Vilca es un restaurante súper rico, hemos venido muchas veces, pero es la primera vez que van a probarlo mi mamá y su esposo Ulises. Aquí venden unas hamburguesas que son sabrosísimas. Así que ustedes saben, vamos a ver qué tal. No sé, antes decirles que yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Estamos adentro, estamos esperando. Pedimos algunas cosas sabrosas. Lo más rico del menú lo pedimos para una compañera que está aquí, como pueden verla. Ella fue la que pidió el pescado. Un pescado así frito, rico, completo para ella, con cabeza, con ojo y todo. Así que usted dice ella que es jurel con cabeza, pero no es jurel. La señorita, como siempre, pidió una hamburguesita de pollo, chiquita, porque ella sí come de poquito, como si fuera un pajarito. Va comiendo poquito. Pero yo y el compañero Ulises pedimos unas hamburguesas grandes de carne con champiñón. Así que ustedes saben, es lo que toca. También pedimos una limonada. Lo que ven aquí no es la limonada, voy a hablar claro. La limonada no los tomamos ya. Pero como quedó bastante limón y habíamos pedido 1 litro de agua, se la echamos ahí para que el agua tenga sabor a limón. Siempre estamos inventores, los cubanos inventamos donde quiera. Un cubito con hielo. El tema frío, unas ensaladitas que pedimos y nada, ahora cuando venga le vamos mostrando lo que estamos comiendo. Tenemos tremenda hambre, increíblemente son las 4:10 de la tarde, cuando iba a decir a jamar. Pues lo primero que llegó, como debe ser, es la ensalada. Es lógico, hay veces en muchos de estos cafés tienen la mala costumbre de traer primero la comida, la ensalada de último y a uno no tiene ganas de comerse. Aquí están viendo el estilo del lugar. Como estoy filmando, tengo a esta señora castigada que está loca por entrarle a la ensalada. Pero ya voy a esperar a que llegue la otra parte de la comida. Ya puedes comer, no te preocupes. Vamos para allá. La ensalada César está buena. Está bastante buena. La hay mejores en otros lugares. Pero hay que tener en cuenta que este restaurante es de carne. Sus especialidades son las carnes, las hamburguesas, todo lo que tiene que ver con carne. Todas estas demás cosas que tienen en el menú las puedes encontrar buenas, pero quizás no vas a encontrar las mejores. Pero tiene muy buen sabor, se siente la mayonesa, se siente el sabor del parmesano. No tiene tanto pollo, pero en general tiene buen sabor.
Nos acaban de traer la comida. Miren ese pescadito rico. Le trajeron aquí a la señora Cuca. Tiene incluido esas papitas, una salsita que está muy sabrosa, limón y una ensaladita del lado de ella. A nosotros, pues bueno, como pueden ver, Ulises, esa hamburguesa tan sabrosa con salsa de champiñones. Miren la mía aquí. Pero se olvidaron de traerme mis papitas. Fueron a buscarlas. En lo que vienen, mi amor tiene aquí su hamburguesa de pollo. Seguro va a estar muy sabrosa, ¿de verdad? Pues ya saben, a comer se ha dicho. Pues aquí, como ven, dan estos guantecitos para no ensuciarte las manos mientras comes. Así que si lo dan, hay que aprovecharlo. Es tan fácil de poner. Hay guantecitos de estos que son a veces un poco pesados. Pero este no, están agradables al tacto. Ahora vamos a probar la hamburguesa a ver qué tal. ¿Cómo está el pescado? Pero ¿cómo está el sabor? A ver, eso es lo importante. Ya. Vamos a ver qué tal está esta belleza. Miren ustedes cómo se ve esto. Se ve lindo. Pero lo que importa es el sabor. Vamos a ver qué tal. Está rico, pero el primer bocado no cuenta. El 2 es el que cuenta. Súper rica, súper jugosa. Está goteando. Este pedazo de ensalada. Está súper sabrosa, súper rica. Me encanta. Mi amor, ¿qué tal tu hamburguesa de pollo? La hamburguesa de pollo está riquísima porque no solamente es pollo, sino que es pollo cocinado a la plancha, así como si fueran los pollos que se utilizan en charlic, en el pincho de carne, y tiene un sabor muy sabroso. Gracias, mi amor. Pues nada, seguiremos comiendo, que esto está bueno. Se me acabó la hamburguesa. Eso es muestra de que estaba riquísimo. Mi amor, que se llena muy rápido, porque como ya le dije, como si fuera un pajarito, me dio un pedacito de carne, de pollo, que ella comió de la hamburguesa. Vamos a probarla a ver qué tal. Dice que está rico porque tiene el sabor así de grill. También está sabroso. Por supuesto, la salsa es diferente. Una salsa roja, así como un sabor diferente, mientras que la que yo me comí tenía una salsa blanca de champiñones y pedazos de champiñones. Estaba riquísimo. Ahora fue que me trajeron las papas, miren. A todo el mundo le trajeron las papas, para que entiendan, con unos pedazos de 3 o 4 pedacitos. A mí me trajeron 2 pedazos de papa, una papa gigante que la picaron a la mitad. Aquí se la característica de estos lugares es que estas papas son papas jóvenes, las lavan bien y las cocinan con cáscara incluso. Pero dicen que es muy sabroso, vamos a ver qué tal. Hay que probarlo. No me he quitado los guantes, pero bueno. Aquí vamos. Está riquísimo, está caliente. A mi gusto le falta sal, pero bueno, le he hecho un poquito, se lo voy a echar ahora y va a estar especial. Riquísimo. Ya terminamos. Hoy en día los que trabajan aquí no van a tener que lavar absolutamente nada de nuestros platos. Los dimos limpios y lavados porque es que arrasamos con todo. Ahora estamos esperando unos heladitos. La niña quería de chocolate, pero no hay. La otra niña, más jovencita, también quería de chocolate, pero tampoco hay. Tuvimos que pedir de caramelo, ellos pidieron de caramelo y yo pedí de mango. Vamos a ver qué tal, porque en estos países a veces los sabores esos sabores tropicales no los hacen tan a la exactitud. Pero vamos a ver, a lo mejor está bueno. Ella no quiere de mango, así que puede ser que pruebe una cucharadita de medio. Pero nada, les diré cómo ha quedado todo. Eso sí,
Mira, la hamburguesa estaba estelar. Estaba buena, buena, buena. Y la salsa de champiñones que tenía era lo mejor. Aquí las hamburguesas son mejores incluso que las que te encuentras en establecimientos de comida rápida como Burger King, McDonald's, porque ahí pueden estar mezcladas con otras cosas. Pero aquí en este restaurante lo hacen de carne pura, pura, pura. De hecho, aquí también te venden los steaks, los bistecs, como les enseñé cuando pasé por la cámara. Así que ya saben, vamos a esperar a ver qué tal está el helado y les iré contando. Por ahí vienen nuestros helados, como pueden ver. Vamos a los de caramelo. Oh, el mango se ha atrasado. Pero bueno, vamos a ver qué opinión tiene esta compañera, este compañero de este lado. Ya está criticando que es una mini bola, dice. Pero dime el sabor, pruébalo a ver. Está bueno, sabe a caramelo. Amor, prueba, dicen que está muy dulce. Pa' probar. Ah, no le gusta el sabor de caramelo, el que le gusta es el de chocolate. Pero es que el de chocolate se acabó. ¿Qué le vamos a hacer a eso? Si lo pruebas te va a gustar. Ah, bueno, es la Coca-Cola, sí. Dice Ulises que si lo pruebas te va a gustar. Ulises Gabriel, para probar te voy a Pandravis. Para probar es malinki. Prueba chiquitico. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Dice que está rico, pero que es de caramelo. No le gusta. No, nada, vamos a esperar el de mango para probar yo a ver qué tal, cómo está la talla con el helado. Ustedes saben. Acaba de llegar mi heladito de mango. Vamos a ver qué tal. Porque ¿qué es lo que pasa? Si es de caramelo, que lo probé. Me faché un pedacito desde mi mamá. Si está tan bueno, el de mango tiene que estar bueno. Espero que no me vaya a defraudar. Vamos a ver qué tal. ¡Ño! ¡Ño! Con pedacito de mango y todo. Qué bueno está esto. Lucho Chendiño, 100%. En este tiño. Ella me está preguntando si está más rico que el de melón, porque hay uno de melón que nosotros nos comemos de vez en cuando, que es como un frozen. Es la que está rico, pero no, ¿qué va? Esto es otro nivel, pero déjame probar esto otra vez. Miren esto, miren esto, miren esto. Es una cremosidad pura. No. Qué rico. Está espectacular. Echan poquito, eso sí va también. Pero está rico. Ya estábamos llenos. Esto fue para probar el helado. Yo creo que fue la mejor decisión porque realmente está espectacular. Lo único punto positivo de que sea poquito es que como ya estábamos llenos, tampoco teníamos ganas de comer ningún helado. Pero está súper sabroso. Así que ustedes saben, ¿por qué no se puede tomar agua después del helado? ¿Verdad? Primicia para el video. Tomar agua después del helado da diarrea. Lo dice la señora Cook. Qué información. Sin esta información no podíamos vivir. Nos gustó, nos encantó, nos quedamos con ganas de comer más helado. Pero bueno, así es la vida. Si les gustó este pequeño videito, porque realmente fue un video pequeño, mostrándole este restaurante que se llama Vilka. Vilka significa tenedor en ruso. Esto está en la zona de mi barrio, vamos a decirlo. Esto es la microrregión 8. Está súper sabroso el restaurante Vilka. Si algún día vienen a Kazajistán, vengan aquí a probar la hamburguesa porque está sabroso. Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y nunca olviden que suena así. Nos vemos en un próximo video por aquí o por aquí, no recuerdo. Les voy a estar dejando el video anterior donde estamos paseando y disfrutando de Sairán, con las construcciones que hicieron cerca del lago, súper bonito. Así que nada, nos vemos en un próximo video y adiós. Hola mi gente, aquí estamos. Estamos hoy en un video especial porque vamos a pasear por mi barrio. Como ustedes saben, yo estoy viviendo en casa de mi esposa y las veces que le he enseñado el barrio ha sido el barrio de mi esposa. Pero bueno, esta es mi casa y voy a enseñarles el barrio de mi casa. En estos momentos no estoy viviendo ahí porque me estoy quedando con mi esposa, pero van a saber cuál es el barrio donde yo vivo. Esto que ven aquí atrás al fondo es una tienda, un centro comercial muy grande que se llama Grand Park. Pero esto lleva un video completo
porque es bastante grande, así que eso se lo estaremos mostrando en un futuro, en un video completo. Por ahora vamos a ir por esta calle, que esta calle se llama Altinzarina, es el nombre nuevo, porque antes se llamaba Pravda. Entonces vamos a ir por Pravda, hacia arriba, les voy mostrando todo lo que hay en esta calle y todos los distintos negocios y características que pueden encontrarse en este camino. Así que, ¿qué más le puedo decir? Estamos aquí en Ishak Nomad, en un video más conociendo las calles de Almaty aquí en Kazajistán. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! Pues aquí vamos, esta es la calle, como les comenté. Esto que ven aquí es un edificio moderno que se construyó hace relativamente poco, quizás 3-4 años. Este barrio se llama Awesovsky Rayón, ¿no? Región de Awesova. Es un barrio familiar, un barrio de gente trabajadora. No está en el centro de la ciudad, pero es un lugar muy tranquilo donde hay de todo. Aquí hay de todo. Vamos a coger por esta calle aquí para que vean. En este barrio se puede encontrar de todo: tiendas, centros comerciales, hospitales, mercados, bazares. Todo lo que te puedas imaginar está aquí. Como ven, el piso está mojado porque están estas pequeñas, no sé cómo llamarlas, que echan rociadores de agua para mantener bonita la vegetación y también la limpieza de este paseo. Este paseo lo tienen que haber construido hace poco porque hace unos cuantos meses esto no estaba. Hace bastante rato que no vengo aquí a este barrio, pero hoy decidí mostrárselos para que vean lo bonito que está y lo verde. Hoy estamos probando el micrófono nuevo, una nueva adquisición para el canal. Tenemos el micrófono Holyland M2S, un micrófono de solapa bien pequeño, prácticamente no se ve, pero va a mejorar muchísimo la calidad de audio de los videos. Además tiene reducción de ruido, debido a que en muchas ocasiones cuando estaba grabando se sentía mucho el viento, sobre todo en la serie de videos de España, y dije, bueno, tengo que resolver eso. Ya con este micrófono, problema resuelto. Este barrio me encanta. Les comentaré que este barrio es muy tranquilo. Aquí realmente es muy agradable pasear, caminar, puedes ir a donde quieras. Es un barrio en ese sentido muy familiar para los niños. Y les voy a mostrar mi edificio, mi casa, que está bien cerca. De hecho está aquí a la derecha, tapada por todos estos árboles, algo que me gusta mucho porque así no se ve de la calle, está como más escondido. Ahora cuando me acerque un poquito les mostraré para que vean mi edificio. Se pueden encontrar a lo largo de esta calle estos tipos de scooter eléctricos que están por toda la ciudad y simplemente con un programa que descargas en el teléfono puedes pagar y manejarlos. Ellos tienen sistema GPS, por lo cual puedes dejarlo donde quieras, no necesariamente tienes que usarlo y volver a devolverlo al lugar donde lo cogiste. Pues aquí ven, vamos a entrar al edificio. Hoy no lo voy a enseñar el apartamento, lógicamente, porque nuestro objetivo de hoy es toda esta calle y todo este barrio, pero voy a mostrarles un poquitico cómo se ve el edificio para que vean qué bonito está. Este es un edificio también moderno. En estos barrios hay muchos edificios soviéticos. Muchas personas que no tienen conocimiento de esto piensan que los edificios soviéticos son malos o de mala calidad, pero les juro que pasa incluso que a veces están mejor construidos que los modernos. Son edificios que llevan muchos años y llevarán muchos más. Como cualquier casa hay que hacerle sus arreglitos, pasarle la mano, pero en general están perfectos. Miren aquí, este es mi edificio. Un edificio moderno, 9 pisos. La entrada es por allá, pero hasta allá no vamos a ir. Solo quería mostrarle más o menos para que vieran de qué se trataba. Nosotros vamos a seguir por allá. Estamos en verano y realmente es muy placentero caminar por estos paseos. Pueden ver que hay flores, está todo arreglado, lo más bonito. En invierno se llena todo de nieve y aún así también es bonito caminar, aunque lógicamente el frío es bastante fuerte. En estos países
los climas son continentales, lo cual significa que va desde el extremo de mucho frío en el invierno a bastante calor en el verano. Hay muchas amistades y personas que dirán, bueno, estás en verano, seguro no tienes calor, porque piensan que al ser un país que está más al norte del hemisferio del Ecuador, piensan que aquí simplemente hay frío siempre, y no saben que estos países con este clima continental llega a haber hasta más calor que en los mismos países caribeños en el verano. También hay palomas por donde quiera. Aquí hay muchas palomas, y a diferencia de nuestros países, como el caso de Cuba, que la paloma es muy arisca y no se le quiere acercar a la gente, aquí las palomas van para donde están las personas sin problema ninguno. Aquí al hacer enfrente, esto es un hospital infantil, es bastante grande, no se llega a apreciar completamente porque hay muchos árboles, pero es un hospital infantil bastante bueno, un pediátrico, está prácticamente frente a mi casa. Todavía no he encendido la reducción de ruido, porque por ahora, donde hemos pasado, no hay ese ruido tan grande. Estoy esperando pasar por alguna parte que haya bastante ruido para probar la reducción de ruido de este micrófono, que todos han dicho que es excelente. Estuve mirando algunos reviews antes de comprarlo, sinceramente dicen que es muy buena esta reducción de ruido, cosa que me va a hacer mucha falta cuando firme en lugares con mucho viento, donde el ruido esté elevado. Hace bastante calor. Pero bueno, sinceramente, a pesar de eso, prefiero este calor intenso al frío del invierno. Toda mi vida, cuando viví en Cuba, dije que era team frío. Siempre pensé que yo era, no, que si el frío es mejor, que el frío es mejor. Pero eso se dice cuando no has vivido un frío tan intenso como este. Además, las personas piensan, no pasa nada, te pones abrigo y ya. No se imaginan lo incómodo que es tener que estar poniéndose abrigo todo el tiempo. Son muchas ropas, porque son las medias gordas, después una licra, que viene siendo como una media para todo el cuerpo, después pantalón, después una enguatada gorda, arriba un abrigo, guantes, gorros, y cada vez, a lo mejor solamente quieres ir a botar la basura, o quieres ir a una tiendecita cerca a comprarte un refresco, y cada vez tienes que hacer lo mismo. Cuando no lo has hecho nunca, te piensas que es una tontería, pero cuando lo tienes que hacer todo el tiempo, te juro que es lo más incómodo del mundo. Así que no se crean para nada que es sencillo. Así que viva el verano. Esto que ven aquí es un bazar, es el bazar de aquí, de este barrio. Aquí no se puede ver bien porque bueno, está cerrado por aquí. A ver si les muestro un poquito de lo que pueden encontrar, aunque el video de hoy no está completamente dedicado a eso. Otro día dedicaré un video completo a eso. Estoy aquí esperando a que pongan la verde para poder cruzar. Aquí está. Vamos allá. Estamos en temporada de melón, de sandía. Como pueden ver ahí dentro de ese camión hay muchos. Y la gente tiende a comprar mucho melón y mucha sandía. Y como pueden ver, ya empiezan los puestos, los establecimientos, donde venden de todo. Aquí en los bazares, tanto ropa como comida, pañuelos, de todo. Hoy es... no, hoy no es lunes, porque el día que cierra es el lunes. Pensé que solamente estaría trabajando esta parte, pero creo que no. La parte de adentro del bazar debe estar abierta. Sí, vamos a ver si se las muestro rápido, aunque no vamos a ir al detalle, porque el detalle lo hacemos otro día. Un día que estemos ya completamente... parece que está en reparación. Ya entendí. Ahí donde les mostré, si se fijaron al fondo, había como una especie de zinc cerrando. Es que están reparando el bazar y por eso no está trabajando esa parte. Bueno, no importa, teniendo en cuenta que el plan de hoy no es mostrarles el bazar, solamente bueno, les mostré la ubicación y en qué parte de esta calle se encuentra. Otro día, ya cuando esté reparado, se los podré mostrar más a fondo. Aquí, como ven, esto es un paseo que también lo construyeron hace poco, donde puedes encontrar todo tipo de tiendas, cafeterías, donde venden helados. Esto es una farmacia, por ejemplo. En este paseo sí les digo que las cosas están a veces un poco más caras. Aquí en esta farmacia, por ejemplo, está más costosa que otras farmacias en otra parte. Kulikov es una empresa de helado.
Venden helados, dulces, no solamente helados, de dulces de todo tipo. Es una empresa creada en Kirguistán, el país vecino, pero que también tiene sucursales aquí en Kazajistán. Sushi, bueno, de todo puedes encontrar aquí. Este paseo, como les expliqué, es moderno. Del lado de allá hay otro paseo, lo pueden ver ahí, viene siendo toda esa zona hasta allá, que es un paseo soviético que existe hace muchos años. Todavía funciona, lógicamente. Eso está lleno así, estos banquitos, para que las personas se sienten. Lo que pasa es que el banquito está exactamente en la parte del sol y por eso no vas a encontrar a nadie. Yo mismo me estoy asando ahora con este calorzazo que está haciendo. Para los que no saben este sistema, les explicaré. Esto aquí dice Lombard. ¿Qué cosa es un Lombard? Pues es un lugar en el cual tú puedes llegar y dar cualquier cosa que tenga valor, tanto sea una computadora, como una cadena de oro, como un reloj, como un auto inclusive. Das lo que tú quieras y eso que tú das te pagan un valor por eso, que por lo general siempre es inferior al valor real de ese producto. Hago una pequeña pausa para mostrarles que aquí tenemos el KFC, como pueden ver, al que le gusta mucho el pollo frito. Aquí un pequeño puestecito de hot dog y seguimos. Y entonces, como le estaba comentando, en ese Lombard tú llevas algo, es como si lo hipotecaras desde un punto de vista, porque pides un dinero por eso y después te dan una cierta cantidad de días para regresar ese dinero. Si no lo regresas, el producto lo pierdes y ya ellos lo pueden vender y lógicamente lo venden a un valor superior al que tú lo vendiste a ellos, o sea, al que tú se lo diste a ellos, porque ellos tienen que ganar algo. Pues así funciona ese sistema. Hay muchas personas que han comprado ahí. Esto es una cafetería, se llama Chipudin, se come bastante sabroso. Y aquí, como pueden ver, está el Kinoplex, o sea, un cine que se llama Saryarka. Igual que este barrio, igual que el edificio, mi edificio se llama Edificio de Viviendas Saryarka. El bazar que pasamos también se llama Saryarka. Pues así es el nombre principal de este barrio. Seguimos caminando. Como le estaba diciendo, yo nunca he comprado nada en esos Lombard, pero sí muchas personas me han comentado que se pueden encontrar cosas necesarias en precios mucho más asequibles, pero lógicamente prácticamente nada es nuevo, casi todo es de uso. Hay personas que, por ejemplo, se han comprado su iPhone 15, su iPhone 16 en el Lombard, costándole muchísimo menos del precio original, porque las personas han tenido que, por alguna urgencia, darlo en el Lombard para pagar una deuda y después no les ha dado tiempo a recuperar su producto. Pues bueno, les sigo mostrando. Esto aquí es un hospital, o sea, un policlínico hospital. Es el hospital de este municipio, de esta región, porque aquí funciona un sistema de que también tú tienes tu hospital o tu policlínico que te toca por tu dirección, al que tú puedes acceder de manera gratuita. Por supuesto, hay muchos hospitales de pago particulares, también hay otros hospitales que son del gobierno, pero son grandes. Pero estos son los policlínicos hospitales por la zona. Este es el que me toca a mí por estar registrado en la dirección de este barrio. Me han preguntado a veces cómo funciona el sistema de los hospitales para los extranjeros y estos policlínicos gratuitos. Tengo un video en el canal, les estaré dejando por aquí o por aquí, ya veremos, el video para que puedan acceder y verlo más detallado. Pero bueno, les diré por arribita de qué se trata. Aquí, cuando tú llegas y vives aquí en este país, si trabajas, lógicamente la empresa con la que tú trabajas te da un seguro médico y tú puedes acceder a hospitales privados con ese seguro médico. Eso es porque estás trabajando con visa. Ahora, cuando ya tú adquieres una residencia, es decir, que ya vives aquí de forma permanente, tienes derecho a los policlínicos hospitales gratuitos de la misma forma que un local, sin ningún tipo de diferencia de que ellos tengan algún tipo de prioridad, no, para nada. Lo que sucede es que al igual que ellos, tienes que pagar impuestos, o sea, tienes que tener como mínimo un año trabajando y pagando impuestos. De los impuestos que tú pagas, hay un impuesto que es el impuesto de medicina. Entonces,
Ese impuesto es el que te hace tener derecho a estos hospitales públicos. Cuando llevas trabajando un año, ya a partir de ese momento ya tienes derecho a ese hospital totalmente gratuito. Lo mismo pasa con los locales. Así que les quiero decir que es una ventaja muy grande. Yo llevo ya 14 años en este país, por tanto y demás, hace muchos años que tengo esa posibilidad. Aquí, como ven, una pequeña cafetería. La entrada es del lado de allá. Vamos por la parte de atrás. Aquí hay un ruido grande. Voy a probar encender la reducción de ruido a ver cómo funciona. Bueno, realmente no sé si lo encendí bien. No conozco bien el sistema, me parece que no lo encendí. Tendré que mirar después cuando esté en la casa, porque es completamente nuevo, lo compré hace muy poco. Ver de verdad cómo es que funciona este sistema de la reducción de ruido. Hemos llegado a la misma esquina de Pravda o Alpinzarina, que es la calle que estamos mostrando hoy, y esta, que es la calle Abaya. Si recuerdan bien, tengo un video en el canal mostrándoles la calle Abaya. Bastante tiempo caminamos desde el circo, el Gran Teatro Dramático, hasta prácticamente el final. Pero hoy estamos mostrando esta calle y vemos que esta calle también se cruza con Abaya. Hoy vamos a seguir hacia arriba, pero quiero mostrarles este centro comercial que se llama Moskva, que en ruso significa Moscú. Este centro comercial grande es el centro comercial más importante que hay aquí en el barrio, junto con el que hay ahí abajo, el Gran Parque que les comenté, que también se los mostraré otro día. Sucede que en los centros comerciales no dejan entrar con esta cámara. Tienes que entrar y filmar solamente con el teléfono. Quiere decir que no voy a poder entrar hoy porque ando con la cámara. Para el día que venga preparado a hacerles un video totalmente sobre este centro comercial, quizás decida unir en el mismo video los dos centros comerciales, el de abajo y el de arriba, y así sí les mostraré bien todo. Aquí lo pueden ver un poco más de cerca. Unas personas corriendo porque se le van los autobuses. El transporte público, verdad que está espectacular. Yo estoy viviendo ahora un poco lejos de este barrio y vine en autobús sin necesidad de coger un taxi ni nada. Y vine sentado. En verano tienen aire acondicionado y así que se viene muy cómodo. Se me olvidó mencionarles que allá abajo, en la calle Abaya, antes de cruzar, si doblas a la izquierda, tanto a la izquierda como a la derecha, lógicamente, puedes encontrar muy cerca las paradas del metro. El metro es muy cómodo, se los he mostrado ya en otros videos. El metro de aquí en Mati es muy moderno, es muy cómodo. Pero como el plan de nosotros era seguir por esta calle hacia arriba, no me quise desviar doblando para la izquierda o para la derecha. Pero en algún momento que necesite ir por esa vía, se los mostraré. Es demasiado cómodo, es una variante muy buena que está incluida en este barrio. Les digo esto porque hay muchos barrios donde no llega el metro. Se dice que se tiene plan en un futuro de ir alargando y llenar la ciudad de paradas. Ojalá lo hagan rápido porque el metro es muy cómodo. Una ventaja muy grande del metro es que no te quedas atascado en lo que son los tranques, porque simplemente es una parada detrás de la otra y no tiene tráfico. Algo bastante cómodo. Y nada, seguimos caminando por aquí, por este paseo, que como pueden ver está en reparación. Ahí se ve, están reparando toda esa zona, poniéndola bonita. Así que ahora les mostraré hacia adelante. Miren aquí qué bonito, qué curioso. Esta especie de paseíto que también por la noche, en otros momentos que he pasado por aquí por la noche, está lleno de lucecitas así como luces de árboles de Navidad. Se ve bastante bonito, bastante interesante. Ahora nos muestra todo lo que puede aportar porque, como pueden ver, están haciendo reparaciones, cambiando tuberías, desagües, y es así. Aquí ven que donde quiera hay estos pequeños parques con aparatos para los niños, una iniciativa muy bonita del gobierno, ya que eso está pagado por el gobierno. De la acera enfrente, hemos ido por esta acera, no lo he podido mostrar, pero está lleno de pequeños negocios locales de cualquier cosa, tanto panaderías como lugares para fotos, lugares donde venden ropa, lavanderías y cosas así, mini market. Aquí tenemos, como aquí en Kazajistán se le conoce como comedores,
Si haces una comparación de un comedor con lo que es un comedor en Cuba, quizás pienses que es un lugar de bajo nivel, pero para nada. Es como si fuera un restaurante. La comida tiene mucha calidad. Hay comedores donde tiene mejor calidad y comedores donde está más mala. También depende del comedor, los hay con más calidad que otros. Pero en general, el sistema funciona en que tú vas al mostrador, tomas una bandeja, tomas el plato y simplemente le dices a la persona, sírveme esto, ya la comida está preparada. Te la calientan rápido en el microondas y te la comes. Por eso aquí se llaman comedores, a diferencia de un típico restaurante en el cual simplemente pides por el menú y tienes que sentarte a esperar a que te lo cocinen y te lo preparen. Ay, qué rico, un pedacito de sombra. Si me notan un poco agitado en la voz, es porque el calor está sofocante y hace mucho sol. No es que esté caminando mucho ni nada, es que simplemente cuando el calor está tan fuerte, uno se sofoca más rápido. Todavía nos queda un poquito más adelante. Hay un teatro muy importante, se los quiero mostrar, que está exactamente por esta calle. Me parece que me quedaré con los deseos de mostrarle el teatro porque, como pueden ver aquí, el teatro se llama Teatro Académico Estatal Ruso para Niños y Jóvenes. Sucede que parece que está de reparación, o sea, lo están reparando en este momento y debido a eso está cerrado, porque normalmente todo esto que ven aquí está abierto, pero tiene puesto esto, lo pusieron hace poco. Imagino que debe ser porque están haciendo una reparación capital del teatro, lo más probable. Aún así, tenemos que llegar aquí a la esquina, doblar derecha y les mostraré a ver si en alguna parte estará abierto y les pueda mostrar algo, que por ahora, como ven, está cerrado. Aquí en Kazajstán se tiende, cuando una construcción, tanto se esté construyendo un edificio nuevo o se esté reparando, ponen así estas vallas con la información. Muchas veces también ponen cuándo estará lista la reparación, el nombre de la compañía que está llevando a cabo esta reparación, datos legales, número de obra y cosas así. Pues veremos, esperemos que lo arreglen y que el resultado sea bastante bonito. Ya doblamos ya, para que entiendan un poco el sistema de cómo se nombran aquí los barrios, los municipios y esas cosas. Es un poco diferente. Como les comenté, donde yo vivo, todo este lugar se llama Ahuesoski Rayón, región Ahuesoski. Eso viene siendo el equivalente a un municipio. Por ejemplo, en Cuba yo soy del municipio 10 de octubre. Se podría decir que Ahuesoski Rayón, o región de Ahuesova, es el municipio. Y dentro de ese municipio están lo que ellos llaman las microrayones, o sea que serían microrregiones. Yo vivo en microrrayón Adin, o sea, microrregión 1. En este momento nos encontramos en la microrregión 12, pero todo pertenece al mismo municipio, todo pertenece a Ahuesoski Rayón. Y entonces, pues nada, seguimos caminando por aquí. No pude mostrarles el teatro porque está en reparación. De hecho, por aquí, no creo que se note mucho, pero si se asoman se podrá ver un poquito. Es que los árboles no dejan ver bien, pero hay como unos escombros y unos aparatos de reparación. Significa que están arreglando el teatro. Esperemos que cuando esté disponible podamos venir, visitar y mostrarles el teatro ya reparado, más moderno. Es un teatro muy bonito, hacen muchas funciones, sobre todo para los niños. Están pasando autos y guaguas y buses, el ruido está un poco intenso. Ya descubrí cómo activar la reducción de ruido. Voy a activarla, vamos a ver si hay un cambio. En este momento ya estoy hablando con la reducción de ruido. Me dicen después en los comentarios si sintieron alguna diferencia. Miren aquí, hay como unas estatuas de unos caballos. Y aquí toda esta hilera de scooter o patinetes eléctricos. Es como un pequeño parquecito. Seguimos caminando por aquí por el microrrayón 12. Hoy voy de visita a casa de los padres de mi esposo, que viven exactamente en esta microrregión. Pues nada, espero que les haya gustado el video de hoy. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita
para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Por aquí les voy a estar dejando el video anterior, que es nada más y nada menos que nuestro paseo por la bella ciudad de Ciudadela en España. Eso está en Menorca, es hermoso, les va a gustar mucho, así que mírenlo, no se van a arrepentir. Muy pronto los sorprenderé con otro video interesante y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!